person who is in the flesh Una persona que está en la carne wakes up se levanta thinking pensando about how to do the things de cómo hacer las cosas that please them. que le complace a ellos. Their dreams, Sus sueños, their goals, sus metas, their visions, sus visiones, and therefore y they entonces cannot please God. no pueden complacer a Dios. But a person Cuando una persona lives in the Spirit, vive en el Espíritu, from the moment they wake up desde el momento que se to the levanta moment they go to sleep, hasta el momento que se van a dormir, their mind is on things of the sus Spirit. mentes están en las cosas del Espíritu. How they can please God, ¿Cómo pueden agradar a Dios? how they can do His will, ¿Cómo pueden hacer su voluntad? how can they repent of what they did wrong ¿Cómo se pueden arrepentir de lo que hicieron mal? and live in a way that pleases the Y Lord. vivir en una manera que obedece al Señor. A person in the Spirit Una persona en el Espíritu has different values, tiene diferentes valores, has different principles, tiene diferentes principios, has different objectives, tiene diferentes objetivos, have different goals, tiene diferentes has metas, different dreams, tiene diferentes sueños. and all of it revolves around Y todo eso rodea Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. sometimes a veces the best way to show how good something is la mejor manera de enseñar qué bueno algo es by comparing and contrasting it es comparándolo y contrastándolo to something that is not good. a algo que no es bueno. For example, Por ejemplo, I've heard of parents yo he escuchado de padres who will take their children on missions trips que llevan a sus niños a paseos de misiones to poor countries, a naciones pobres, not just for them to learn how to preach the gospel, no solo para que ellos aprendan a predicar el evangelio, but also for the children to see pero también para que los niños vean what it is like cómo se siente to live without all their comforts, el vivir sin todos sus comodidades that they have at home. que tienen en su hogar. The parents' hope La esperanza de los padres is that when their children see how these poor people live que cuando sus hijos vean cuán pobre viven estas gentes in their nation, y sus naciones en sus naciones, and how they survive without food, y cómo sobreviven sin comida, without clothes, sin ropas, without shoes, sin zapatos, without school supplies, sin útiles escolares, without an AC, sin un aire acondicionado, without television, sin televisiones without a roof that is leaking from the rain. o sin un techo que no gotea de lluvia. The parents' hope La esperanza de los padres is that their children will learn humility, es que sus hijos van a aprender humildad, gratitude, gratitud and not take for granted y no den por sentado on the blessings todas las bendiciones that they have at home. que tienen en su hogar. Their hope Su esperanza is that when their children come back home, es que cuando los niños regresen a la casa, after seeing the contrast, después de ver el contraste, they will live different van a vivir and be diferente better Christians y ser mejores or cristianos simply better human beings. o simplemente mejores seres humanos. Now, Paul Ahora Pablo does something similar in the book of Romans. hace algo similar en el libro de Romanos. After explaining what life is like, Después de explicar cómo es la vida, living in the flesh under the law, viviendo en la carne bajo la ley, today
Hoy we're going to see him describe vamos a verlo a él describir what life is like cómo es la vida living in the Spirit. viviendo en el Espíritu. And so the title of today's message Entonces el título del mensaje de hoy is Life in the Spirit. es Vida en el Espíritu. And we're going to turn to the book of Romans chapter 8. Y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 And I'm going to ask the church to stand on its feet y le voy a pedir a la iglesia que esté de pie so that we might read the beginning verses of today's passage. para poder leer los versículos principios del pasaje de hoy. We're going to look through verses 1 through 17. Vamos a ver versículos del 1 al But 17. we're just going to start off reading 1 to 2. Pero vamos a comenzar solamente leyendo del 1 al 2. And so we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Por tanto, ahora no hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar. Father, I ask Padre, yo te pido that you would anoint us with the Holy Spirit, que tú nos unja con el Espíritu that Santo, we might preach this word que podamos predicar esta palabra with power, con poder, with authority, con autoridad, with wisdom, con sabiduría and with love. y con amor. And may our hearts be open Y que nuestros corazones estén abiertos to receive all that you have for us. para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. This we pray in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. I'm going to be talking today about life in the Spirit. Vamos a estar hablando hoy de la vida en el Espíritu. Before we enter into Romans chapter 8, Antes que entremos al capítulo 8 de Romanos, allow me to remind you permíteme recordarle of what we have learned so far de lo que ya hemos aprendido in this book. en este libro. In Romans chapters 1 through 4, En Romanos capítulo del 1 al 4, Paul has established two principles. Pablo ha establecido dos principios. First, Primero, that all have sinned que todos hemos pecado and have fallen short of the glory of God. y hemos quedado corto de la gloria de Dios. Second, Segundo, that we can only be saved, que solo podemos ser salvos, forgiven, perdonados, redeemed, redimidos and justified y justificados through faith in Jesus Christ. a través de la fe en Jesucristo. Then in Romans chapter 5, Después en Romanos capítulo 5, Paul explains Pablo explica that our dilemma with sin que nuestro dilema con el pecado and with death, y con la muerte, it all started with Adam. que todo comenzó con Adán, But pero God has provided another Adam, Dios ha proveído a otro Adán, Jesus Christ, Jesucristo, to save us. para salvarnos. Then in Romans chapter 6, Después en Romanos capítulo 6, Paul explains Pablo explica that through our union with this last Adam, que a través de nuestra unión con este último Adán, we have died to sin. hemos morido al pecado, We have been set free from its power, hemos sido libertados de su poder, from its dominion, de su dominio from its reign. y de su reino. And now Y ahora we should live righteously, debemos vivir justamente, which will result in sanctification que va a resultar en santificación and will end with eternal life. y va a terminar con vida eterna. And lastly, Y últimamente, in the last message that we did on Romans, en el último mensaje que dimos de Romanos, where we looked at Romans chapter 7, a donde vimos el capítulo 7 de Romanos, Paul explains and illustrates Pablo explica y ilustra that we cannot be saved que no podemos ser salvos through dependence on the law. a través de la dependencia en la ley. The law La ley only arouses solo despierta the flesh, la carne which leads to sin que lleva al pecado and ends with death. y termina con muerte. Now, what is interesting Lo que es interesante about
the 7th chapter of Romans del capítulo 7 de Romanos is that in that whole chapter, es que en ese capítulo completo the Holy Spirit el Espíritu Santo is only mentioned one time solo se menciona una vez, in verse 6. en el versículo 6. The rest of the chapter El resto del capítulo is filled with Paul está lleno con Pablo illustrating dando ilustraciones of what life is like de cómo es la vida, trying to obey the law tratando de obedecer la ley and doing good y haciendo lo bueno while still in the flesh. mientras todavía en la carne. Trying to do these things in one's own strength. Tratando de hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas. And this leads Paul Y esto lleva a Pablo to cry out a que clame at the end of that chapter, al final de este capítulo: "Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death?" Where's the verse? el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. In other words, En otras palabras, Paul was saying, Pablo estaba I diciendo: want to do what is right, yo quiero hacer lo correcto, but I cannot pero no puedo as long as I'm in the flesh. mientras esté en la carne. So who can help me? So, ¿quién me puede ayudar? Who can deliver me ¿Quién me puede libertar from this situation? de esta situación? The answer, La respuesta: only Christ can. solo Cristo puede. And how does Christ deliver Paul? ¿Y cómo Cristo liberta a Pablo? And by extension, deliver us Y por extensión nos liberta a nosotros from slavery to the flesh? de la esclavitud a la carne. Here's Paul's answer: Mire la respuesta de Pablo: by giving us the Holy Spirit. dándonos el Espíritu Santo. And that's what Romans chapter 8, Y eso es lo que Romano capítulo 8, verses 1 to 17, versículo 1 al what 17, we're going to look today at, lo que vamos a ver hoy, it is about the Holy Spirit. se trata del Espíritu Santo. The Spirit is mentioned 13 times El Espíritu es mencionado 13 veces in these 17 verses en estos 17 that we're versículos going to study today. que vamos a estudiar hoy. And Paul is going to teach us Y Pablo nos va a enseñar that by living in the Spirit, que viviendo en el Espíritu that by living according to the Spirit, y viviendo según el Espíritu, we are able to please the Lord. podemos agradar al We're Señor, able to obey His law, podemos obedecer su ley and we're able to overcome the flesh. y podemos vencer la carne. And so the first point Entonces el primer punto that Paul will explain to us que Pablo nos explica a is nosotros the difference es la diferencia between number one, entre número 1, life in the Spirit, vida en el Espíritu versus life in the flesh. versus vida en la carne. Let us start with verse 1. Vamos a comenzar con el versículo 1. He says, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. After describing Romans 7 Después de describir Romanos 7 and how we cannot obey the law y, in com- our flesh, y cómo no podemos obedecer la ley en nuestra carne, and how the law brings condemnation, y cómo la ley trae condenación, but only in Christ pero solo en Cristo we are delivered from that situation. somos libertados de esa situación. Paul says, "Therefore, Pablo dice: por tanto, there is now, ahora no hay, ahora in the en present, el presente no condemnation no hay condenación for those who are in Christ Jesus." para los que están en Cristo Jesús. If you are still in Adam, Si usted todavía está en Adán, there is sin, hay pecado, there is death,
hay muerte, there is condemnation. hay condenación. But right now, Pero ahora mismo, in the present, en el presente, whoever is in Christ aquel que esté en Cristo is not under condemnation. no está bajo condenación. The Greek word here La palabra griega aquí is not just describing no solo está describiendo a judgment, un juicio, but even the results pero aún los resultados of that judgment. de ese juicio. Let me explain it this way. Déjeme explicarlo de esta manera. Condemnation La condenación can be used to describe puede ser usado para describir the judgment of a judge. el juicio de un juez. You know what? You're guilty. Usted sabe que usted es culpable, You're condemned. está condenado. That's not the Greek word being used here. Esta no es la palabra griega que está siendo usada aquí. The Greek word being used here La palabra griega que está siendo usada aquí is describing the consequences está describiendo la consecuencia of the judgment. de el juicio. So it's when you go to court, So, cuando usted va a la corte, if the judge condemns you si el juez lo condena and then says, now you have to serve 25 years to life in prison. y dice usted tiene que ahora servir 25 años a vida en la prisión, That consequence esa consecuencia is the condemnation es la condenación that Paul is saying here. que Pablo está diciendo aquí. For those who are in Christ, Para aquellos que están en Cristo, the judge has declared, el juez ha declarado, you are not guilty. ya no eres culpable, You are at peace with me. tú estás en paz conmigo, And the y consequences las consecuencias for your de sins sus pecados have been paid for ya fueron pagadas by Jesus a Christ. través de And Jesucristo, now for y you, ahora para usted there is no consequence ya no hay in consecuencia the court of en salvation. la corte de la salvación. You have no condemnation No tiene condenación because now you are in Christ. porque ahora está en Cristo. And then he says, Y verse 2, después dice versículo 2. for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. I'm going to be honest with you. Le voy a ser honesto. This verse right here, Este versículo aquí, I have had trouble for 2 weeks he tenido problemas por 2 semanas trying to find out what does this mean, tratando de averiguar qué significa. because there's so much debate Porque hay tanto debate on what Paul meant in this verse. de lo que Pablo quiso decir con este versículo. Here are the two groups of thinking. Aquí están los dos grupos de pensamientos. And let me say this. Y déjeme decir esto. Either of these interpretations Cualquiera de estas dos interpretaciones can work. puede trabajar. All right? First interpretation La primera interpretación is that the word law es que la palabra ley in this verse, en este the versículo, law of the Spirit porque la ley del Espíritu and the law of sin and death, y la ley del pecado y la that muerte, the word law is not referring to the law of God. que la palabra ley no se está refiriendo a la palabra de Dios. It's more referring to a principle, Se está más refiriendo a un principio to a force o una fuerza that operates in people. que opera en las personas. So if you read it with that understanding, So, si usted lo lee con ese entendimiento, this verse would say este versículo diría the principle or the force of the Spirit of life, que el principio o la fuerza de la ley de la vida, no, del espíritu de la vida. Amen. Okay, we're replacing the word law here, okay? Amen. So the principle and the force entonces el principio y la fuerza that is operating from the Spirit of life, que está operando de la el espíritu de la vida, Amen, sets you free te liberta from the principle and the force del principio y de la fuerza of sin and of death. del pecado y de la muerte. In other words, En otras palabras, if you're under the power of sin and death, si usted está bajo el poder de la muerte y del pecado, then there's another power hay otro poder that comes from the Spirit que viene del Espíritu that sets you free que le liberta from the power del poder of the sin and death.
del pecado y de la muerte. That's one interpretation Eso es una of interpretación how to read this verse. de cómo leer este versículo. Here's the second interpretation. Esta es la segunda interpretación. That law here Que la ley aquí is referring to two things. se está refiriendo a dos cosas. The law of the Spirit La ley del Espíritu is actually referring to the gospel. se está refiriendo al Evangelio. And the law of sin and death Y la ley del pecado y la muerte is referring to the law of God se está refiriendo a la ley de Dios that arouses the flesh, que despierta la carne, which causes us to sin, que nos causa pecar and then leads us to death. y después nos lleva a la muerte. And so if we interpret it that way, Y si lo interpretamos de esa manera, then what Paul is saying lo que Pablo está diciendo is that a person who receives the gospel, es que una persona que recibe el the Evangelio, law of the Spirit of life, la ley del Espíritu de vida, the Holy Spirit will give them life el Espíritu Santo le va a dar vida and will deliver them y lo va a libertar from the condemnation de la condenación that comes from the law of God que viene de la ley de Dios when we sin cuando pecamos and we end in death. y terminamos en muerte. Both interpretations Las dos interpretaciones can work here. pueden trabajar aquí. I'll leave that up to you. Yo se lo dejo a usted. I think Yo creo that it might be the second one, que puede ser la but I segunda, can't tell you definitively. pero no se lo puedo decir But definitivamente. here's what I can say. Pero sí lo que puedo decir es, Either interpretation is true. las dos interpretaciones son verdades. If there is sin and death working in someone's life, Si hay pecado y muerte trabajando en la vida de there alguien, is a power hay un that poder is stronger, que es más that fuerte, is greater, que es más that grande, can lift you up que te puede and levantar set you y free libertarte from the law of sin and death. de la ley del pecado y la And muerte. that power, it comes from the Holy Y Spirit. ese poder viene del Espíritu Santo. But it is also true Pero también es verdad that if you are living in condemnation, que si usted está viviendo en condenación, there is a gospel hay un evangelio that tells us que nos dice that all who believe in que Christ todos los que creen en Cristo and surrender their lives to y Him rinden su vida a will Él be forgiven of their sins, van a ser perdonados de sus will pecados, be justified before van God, a ser justificados ante Dios and will be set free y van a ser from libertados the condemnation de la condenación that comes from the law. que viene de la ley. And then after that, Y después de eso, it gets easier to interpret now. se hace un poquito más fácil de interpretar. Verse 3. El versículo 3. Remember, Paul is teaching us about the difference Acuérdese que Pablo nos está enseñando la diferencia between living in the Spirit de vivir en el Espíritu and life in the flesh. y vida en la carne. And so verse 3, Entonces- for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin. He condemned sin in the flesh. Entonces versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil y por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. This verse Este versículo is the reason why I take the second interpretation. es la razón por que yo tomo la segunda interpretación. Because Paul now is telling us Porque Pablo no está diciendo ahora that what the law of Moses, que lo que la ley de Moisés, the law of God, la ley de Dios, what it was not able to do, lo que no pudo hacer, which is save us, que es salvarnos, not because the law is bad. no es porque la ley es mala. Remember what he said in chapter 7? Acuérdese lo que él dijo en el capítulo 7. The law of God is holy, La ley de Dios es santa, the law of God is righteous, la ley de Dios es justa and the law of God is good. y la ley de Dios es buena. It is spiritual. Es espiritual. It comes from God. Viene de Dios. But for those who depend on the law, Pero para aquellos que dependen en la ley, the law does not save you. la ley no les salva. The law condemns us La ley te condena and shows us our need for a Savior. y enseña nuestra necesidad para un Salvador. But it's not that the law is bad, Pero no es que la ley es mala, it's that our flesh es que nuestra carne
doesn't allow us to obey the law. no permite que obedezcamos la ley. So what the law could not do, Solo que la ley no puede hacer, which was save us, que era salvarnos, because it was weakened by our flesh, porque estaba débil por nuestra carne, God did it. Dios lo What the hizo. law could not do, Lo que la ley no pudo it hacer, could not save us no nos podía salvar because of our flesh. por nuestra carne, God did. Dios lo hizo. How did God save us? ¿Cómo nos salvó Dios? Sending his own son Mandando a su propio hijo in the likeness of sinful en flesh. semejanza de la carne. What this means, Lo que se quiere decir esto, Jesus Jesús is the Son of God es el hijo de Dios who became a man. que se convirtió en un But hombre, notice it says in the likeness, semejanza, in the likeness pero dice en la semejanza of sinful flesh. de carne de pecado. He did not have sinful flesh. Él no tenía una carne de pecado. He came in a physical body, Él vino en un cuerpo físico, but his body was without sin. pero su cuerpo estaba sin pecado. He obeyed God all perfectly. Él obedeció a Dios perfectamente. He was just like us Él era como nosotros in every way, en toda manera, except he never sinned. pero con la excepción que nunca pecó. So the law could not save us. So, la ley no nos pudo salvar. So God had to send his son Entonces Dios tuvo que mandar a su to hijo become a human being, para que se convirtiera en un humano and as an offering for sin, y como una ofrenda de pecado, he condemned sin in the flesh. condenó el pecado en la carne. He came as an offering for sin. Él vino como una ofrenda al pecado. When you read this verse, Cuando usted lee este versículo, what has to come to your mind lo que le tiene que llegar a la mente is the system of sacrifices es el sistema de in sacrificio the Old Testament, en el Antiguo Testamento, in the law. en la ley. When the people sinned, Cuando el pueblo pecaba, what did they have to do? ¿qué tenían que hacer? They would have to bring a sacrifice. Tenían que traer un They sacrificio. would have to offer up blood Tenían que ofrecer sangre in order to be forgiven, para poder ser perdonados, to have their sins covered. para tener sus pecados But the cubiertos. Bible tells us Pero la Biblia nos dice that year after year, que años a través de años they had to keep giving offerings. tenían que seguir dando ofrendas, But it only covered them. pero solo le cubrió, It didn't clean them. no lo limpió, It didn't wash them. no lo lavó, It did not remove their guilt. no removió su So culpabilidad. God sent a better So offering. Dios mandó una mejor An ofrenda, offering that didn't have to happen every year. una ofrenda que no tuvo que suceder todos los años, An offering that didn't have to be given for specific sins. que una ofrenda que no tuvo que ser dada para pecados específicos, But one offering, pero una ofrenda, one time, una vez for all sins, para todos los for pecados, all people, para todas las for personas all y time. para todos los And tiempos. that Y offering esa ofrenda was Jesus Christ. fue Jesucristo. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, Isaiah tells us Isaías nos dice that God placed our sins upon que him. Dios puso nuestros pecados sobre él, And the punishment that brought us peace y el castigo que nos trajo paz was upon Jesus. estaba sobre Jesús. God sent Jesus Dios mandó a Jesús to be an offering for sin. para hacer una ofrenda para el pecado, But he had to come like a human being pero tuvo que llegar como un humano so that he may be a substitute. para que él pueda ser un sustituto, And through his offering, y a través de su ofrenda he condemned sin in él, the flesh. él condenó el pecado en la carne. In other words, through his body, En otras palabras, a través de su cuerpo, he defeated sin. él venció el And he pecado paid the y penalty pagó la penalidad so that we could be free. para que nosotros fuéramos libertados. So what the law could not do, Solo que la ley no pudo hacer, it could not save us no nos pudo salvar because of our flesh. por nuestra carne, God was able to do it pero Dios lo pudo when hacer he sent his son cuando mandó a su and he hijo died for us on the cross. y murió por nosotros en la cruz. Verse 4. Versículo 4. So that the requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. It is such a privilege Es un privilegio to study
study the Word of God estudiar la palabra de and Dios find all these y riches, poder encontrar todas esas riquezas. when Jesus came, Cuando Jesús vino, how was he able ¿cómo pudo él to condemn sin in the flesh condenar el pecado en la carne so that we could please God? para nosotros poder complacer a Dios? Paul tells us Pablo nos dice that when he offered up his life, que cuando él ofreció su vida, he was able to fulfill the law, él pudo cumplir the law la ley for us. para nosotros. So in other words, En otras palabras, because of our flesh, por nuestra carne we could not fulfill the law. no podíamos cumplir la ley. There's no one in this world No hay nadie en este mundo who has obeyed the law of God perfectly. que ha obedecido la ley de Dios perfectamente. And our Y sins nuestros pecados bring death. trae muerte. And so when Jesus came, Entonces cuando Jesús llegó, he was able to fulfill the law él pudo cumplir la ley perfectly, perfectamente so that those of us para aquellos de nosotros who choose to not live in the flesh, que escojamos no vivir en la carne, in other words, who choose not to live in Adam, en otras palabras, que no escogemos vivir en Adán who choose not to live apart from God, y que escogen no vivir apartado de Dios, those who live in the Spirit, aquellos que vivimos en el Espíritu, the requirement of the law el requisito de la ley is fulfilled in es us cumplido en through nosotros what Jesus did. a través de lo que Jesús hizo. So we don't have to obey perfectly. So, no tenemos que obedecer perfectamente We don't have to be perfect y no tenemos que ser perfectos because we have a perfect God porque tenemos un Dios who perfecto became a perfect man, que se convirtió en un hombre who perfecto, died a perfect death, que murió una muerte perfecta and gave us a perfect y salvation, nos dio una salvación perfecta and brought us into a perfect Holy y Spirit. nos trajo a un Espíritu Santo perfecto. Verse 5. Versículo 5. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Why is it ¿Por qué es that we can please God que podemos complacer a Dios when we're in the Spirit, cuando estamos en el Espíritu, but not when we're in the flesh? pero no cuando estamos en la carne? Well, Paul tells us Pablo nos dice when someone lives according to the flesh, que cuando alguien vive según la carne, their mind su mente is focused está enfocado on the things of the flesh. en las cosas de la carne. A person who is without Christ, Una persona que no tiene a Cristo, their focus su enfoque are not the things of God. no son las cosas de Dios. They wake up every morning Ellos se levantan toda la mañana to see how filled is their bank account. para ver cuán lleno está su cuenta de banco How good are the clothes in their closet? y qué buenas están sus ropas en el closet How healthy is their physical body? y qué saludable está su cuerpo How influential they are at work? o cuán influyentes son en sus trabajos. How many vacation days can they get? ¿Cuántos días de vacaciones pueden recibir? Hey, how many houses can we buy? ¿O cuántas casas podemos Can comprar? I retire early ¿Me puedo retirar temprano if I become rich? si me convierto en un rico? A person who is in the flesh Una persona que está en la carne wakes up se levanta thinking pensando about how to do the things de cómo hacer las cosas that please them. que le complace a ellos. Their dreams, Sus sueños, their goals, sus metas, their visions, sus visiones, and therefore y they entonces cannot please God. no pueden complacer a Dios. But a person Cuando una persona lives in the Spirit vive en el Espíritu, from the moment they wake up desde el momento que se to the levantan moment they go to sleep. hasta el momento que se van a dormir, Their mind is on things of the sus Spirit. mentes están en las cosas del Espíritu. How they can please God. ¿Cómo pueden agradar a Dios? How they can do His will. ¿Cómo pueden hacer su voluntad?
How can they repent of what they did wrong ¿Cómo se pueden arrepentir de lo que hicieron mal and live in a way that pleases the y Lord? vivir en una manera que obedece al Señor? A person in the Spirit Una persona en el espíritu has different values, tiene diferentes valores, has different principles, tiene diferentes principios, has different objectives, tiene diferentes objetivos, have different goals, tiene diferentes has metas, different dreams. tiene diferentes sueños. And all of it revolves around Y todo eso rodea the person of Jesus Christ. la persona de Jesús. For those who are according to the flesh, Porque aquellos que nacen de la set carne their minds on the things of the flesh. ponen la mente en las cosas de la carne. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Verse 6. Versículo 6. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. We cannot please God in the flesh. No podemos complacer a Dios en la carne. And the person who lives in the flesh Y la persona que vive en la carne and whose thoughts are on the y flesh, que su mente está en la carne, the end of their life al final de su vida will end with death. va a terminar con muerte. They will experience death here, Van a experimentar la muerte aquí, spiritual death, muerte espiritual, separation from God. separación de Dios. And then if they die that way, Y si mueren de esa manera, they will go to hell van a ir al and infierno be eternally separated from God. y van a ser eternamente separados de Dios. That is the destiny Es el destino of those who have their minds on the flesh. de aquellos que tienen su mente en la carne. But those who live in the Spirit, Pero aquellos que vivan en el Espíritu, that their mind is focused on spiritual que su things, mente está enfocada en cosas espirituales, their destiny su destino is life and peace. es vida y paz. Life, eternal life, Y vida eterna and abundant life. y vida en abundancia. Didn't Jesus say, ¿No dijo Jesús? I have come to give life Yo he venido para dar vida and life in abundance? y vida en abundancia. Jesus Jesús gives us life in abundance, nos da vida en but abundancia, also eternal life. pero también vida And eterna. then it says peace. Y dice paz. The person who's living in the Spirit, La persona que está viviendo en el Espíritu, whose mind is in the que Spirit, su mente está en el Espíritu, they will experience peace now, ellos van a experimentar paz ahora, but also peace with God. pero también paz con Dios. What is peace with God? ¿Qué es paz con Dios? That there is no more hostility, Que ya no es tan hostil, that there's no more enmity, que no hay enemistad, that there is no more a division. que ya no hay una división. We are reconciled to Him. Somos reconciliados a Él. And so the destiny Entonces el destino of those who live in the Spirit de aquellos que viven en el is Espíritu that they will have life es que van a tener vida and peace. y paz. Let me ask you this. Déjeme hacerle esta pregunta. Do you want death ¿Quiere usted muerte or life and peace? o vida y paz? Our mind has to be in the Spirit. Nuestra mente tiene que estar en el Espíritu. And look at what it says about those with the mind on the flesh. Y mire lo que dice de aquellos que tienen la mente en la carne. Verse 7. Versículo 7. Because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. And verse 8. And those who are in the flesh cannot please God. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Oh my goodness. Oh Dios, Wait a minute. espérate. A person who's in the flesh. Una persona que está en la carne, Remember, what does that mean? acuérdese, ¿qué significa eso? That is to live in Adam. Eso es vivir en Adán. That is to live without Christ. Vivir sin Cristo. That is to live thinking of fulfilling your desires. Eso es vivir queriendo cumplir tus propios deseos. That person Esa who persona has their mind que tiene en su mente on living for themselves de vivir para ellos mismos and living away from God, apart from God, y viviendo apartado de Dios, those people, there's three things he says. esta persona, tres cosas dice él. Number one, Número uno, the flesh is hostile to God. su carne es enemiga de Dios.
Number 2, Número 2, they cannot obey the law of God. no se pueden sujetar a la ley de Dios. And number Y 3, número they 3, cannot please God. no pueden agradar a Dios. Why is it ¿Por qué es that it is so dangerous que es tan to peligroso live life vivir la vida with the mind on the flesh? con la mente en la carne? Because when you live in the flesh, Porque cuando usted vive en la carne, you're hostile to God. usted es enemigo de Dios. I've been around people Yo he estado alrededor de personas who don't serve Jesus, que no le sirven a Jesús, but they are nice people. pero son personas agradables. But there's always these things Pero siempre hay estas cosas that will bother them que le molesta a ellos from the Bible de la Biblia and from the Word of God. y de la palabra de Dios. They look at Christians Ellos miran a los and cristianos they don't understand y no entienden how can a Christian cómo un cristiano can oppose puede oponerse to homosexuality. al homosexualismo. They say love is love. Ellos dicen el amor es amor. Who are you to judge someone else ¿Quién es usted para juzgar a otra persona? for loving who they want to love? Por amar a quien quieran amar. Aren't you supposed to be people of Christ? ¿No están supuestos ustedes ser personas de Cristo? Aren't you supposed to be tolerant and accept people? ¿No está supuesto nosotros ser tolerante y aceptar a las personas? But here you're so judgmental. Pero aquí ustedes son tan Juzgan mucho. juzgan mucho. You don't accept them for who they are. No lo aceptan por quien ellos son. Nice people, Las personas buenas, but their mind is on the flesh. pero su mente está en la carne And they don't see y no ven how that lifestyle cómo ese estilo de vida contradicts the Word of God. contradice la palabra de Dios. It contradicts how God created us. Contradice como Dios nos creó. It contradicts God's purpose with humanity. Contradice el propósito de Dios con la humanidad. And so it bothers them, Eso le molesta and they're hostile to y God, son enemigos de Dios, even though they say, I believe in God. aunque dicen yo creo en Dios. But as long as you're in the flesh, Pero mientras estés en la carne, you will be hostile to God. va a ser hostil contra You Dios. will not submit to His law, No te vas a someter a su ley and you won't be able to please Him. y no va a poder complacerle. I could give a lot more examples, Puedo dar aún mucho más but I ejemplos, think this shows us pero yo creo que esto nos enseña the danger el peligro of living in the flesh de vivir en la and carne having the mind on the y flesh. teniendo la mente en la carne It leads to death. lleva a la muerte. But the person in the spirit Pero la persona en el espíritu will lead to life and peace. va a llevar a vida y paz. Now, Ahora, even though we are in the spirit, aunque estamos en el espíritu, those who are in Christ, aquellos que estamos en Cristo, our bodies nuestros are cuerpos still contaminated todavía están and contaminados susceptible y susceptibles to the flesh. a la carne. Does the Holy Spirit have an answer for that? ¿Tiene el Espíritu Santo una respuesta para eso? The answer is yes. La respuesta es sí. And Paul tells us Y Pablo nos that dice number 2, que número 2, the Spirit will raise our bodies que el Espíritu va a levantar nuestros cuerpos. in verses 9 to 11. En versículo 9 al Let 11. me read through the verses. Déjeme leer a través de los versículos. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies
through his Spirit who dwells in you. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. My time is limited. Mi tiempo es limitado, But here's what Paul is saying. pero mire lo que está diciendo Pablo. Those who live according to the flesh Aquellos que viven según la carne and have their mind on the y flesh, tienen su mente en la carne, they're hostile to God. son hostiles con Dios, They cannot submit to the law of God. no se pueden someter a la ley de They Dios, cannot please God. no pueden complacer a Dios, And therefore, y entonces their destiny, su destino, the end su final of their life de su will vida result in death. va a resultar en muerte. But when it comes to you, Pero cuando se trata de ustedes, those who are in Christ, aquellos que están en Cristo, it is not so. no es así. Why? ¿Por qué? Because the Spirit of God Porque el Espíritu de Dios dwells in you. vive en usted. And let me be clear. Y déjeme ser claro, Paul lets us know, Pablo nos deja saber if anyone does not have the Spirit of God, que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, they are not in Christ. no están en Cristo. If someone is in Christ, Si alguien está en Cristo, they have the Spirit of God. tienen el Espíritu de The Dios. Spirit lives in them. El Espíritu vive en ellos. Be careful Tenga cuidado with the old Pentecostal doctrine, con la doctrina vieja del Pentecostal, amen, that taught us que nos enseña a nosotros that unless you don't speak in tongues, que si usted no habla en lengua, then you don't have the Holy que Spirit. usted no tiene el Espíritu Santo. And so people wanted to speak in tongues Entonces la gente quiere hablar en lengua to prove they had the Holy Spirit. para probar que tienen al Espíritu Santo. That teaching is anti-biblical Esta enseñanza es antibíblica because the person porque la who persona comes to Christ que viene a and Cristo repents of their y sin se arrepiente de sus and puts pecados their faith in y Him, ponen su fe en the él, Bible says la Biblia that dice if you believe with your heart que si usted cree con su that corazón God raised Jesus from the dead que Dios resucitó a Jesús de la and muerte you confess with your mouth y tú confiesas con tu boca that Jesus is Lord, que Jesús es Señor, then you are saved. entonces usted está salvo. And if you are Y saved, si usted está salvo then you are in Christ. y usted está en Cristo, And if you are in y si Christ, usted está en Cristo, then the Holy Spirit lives in you. entonces el Espíritu Santo vive en usted. I want to know how many people have the Holy Yo Spirit. quiero saber cuántas personas tienen el Espíritu Santo. Now here's what Paul is saying here. Y mire lo que está diciendo Pablo aquí. If the Spirit is inside of you, Si el Espíritu está en ustedes, don't worry about your body. no se preocupe de su cuerpo. I know it bothers you Yo sé que le molesta to sin against God. el pecar contra Dios. I know it bothers you Yo sé que te molesta to fail God. el fallarle a I Dios. know you want to please the Lord. Yo sé que tú quieres complacer al I Señor. know you wish you could be free from this body of death. Yo sé que tú quisieras ser libertado de este cuerpo de muerte. Paul says, don't worry. Pero Pablo dice, no te preocupes. Because if you are in Christ, Porque si tú estás en Cristo, the Spirit el Espíritu that raised Jesus from the dead que resucitó a Jesús de la muerte lives inside of you. vive en ti And one day, y un He día will raise your body Él va a resucitar tu cuerpo from the dead. de la muerte. Let me tell you, Déjeme in decirle, case you thought en caso que usted pensó that you were going to live forever, que usted iba a vivir para let me siempre, pop your bubble. déjeme explotar su vejiga. Unless Jesus comes, Si Jesús llega, no, al menos que Jesús llegue. o al menos que Jesús llegue, Unless Jesus comes, al menos que Jesús llegue, everyone in this room, toda persona en este cuarto, what a message for a Sunday. qué mensaje para un domingo. We're all gonna die. Todos vamos a morir. But you know why that didn't bother Paul? Pero usted sabe por qué eso no le molestó a Pablo, Because he knew porque él sabía that physical death que la muerte was física not the end no era el final of his life. de su vida. The Spirit El Espíritu that raised Jesus que resucitó a and Jesús lives in y us vive en is nosotros going to raise us up one day. lo va a resucitar a nosotros un The día. trumpet is going to La sound, trompeta va a sonar and the dead in y los Christ muertos en Cristo will be raised up van a resucitar and caught up into the air
Father. van a ser al cielo, Arrebatado al cielo, and they will be van a transformed. ser transformados And we will be forever with y Christ. vamos a estar por siempre con Cristo. And here's the last point Y este es el último punto that Paul will make in this portion que Pablo va a hacer en esta porción about those who live according to the Spirit, de aquellos que viven según el Espíritu, those who have the Spirit in them aquellos que tienen el Espíritu en ellos and live according to the y Spirit. viven según el Espíritu. Paul says, number 3, Pablo dice número 3, these are the true sons of God. estos son los verdaderos hijos de Dios. Let's read verses 12 to 17. Vamos a leer versículo 12 al 17. So then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. For if you're living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you're putting to death the deeds of the body, you will live. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. For you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. The Spirit Himself testifies with our spirit, we are children of God. El Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. And if children, heirs, also heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we might also be glorified with Him. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. I need another 45 minutes Necesito unos 45 minutos to más finish this portion. para poder So terminar we're esta going to stop porción. right here. So voy a parar aquí mismo. There's too much Hay mucho in these verses, en estos and versículos I will not rush through y it yo no voy a tratar de apurarme por ellos, because there's so much we're going to receive from here. porque hay tanto que vamos a recibir de ahí. I'll finish this next week. Lo voy a terminar la semana que But viene. let me finish with this. Pero déjeme terminar con esto. Paul tells us here Pablo nos dice aquí that the true children of God que los verdaderos hijos de Dios are those who have the Spirit of God son aquellos que tienen el Espíritu de Dios and are led by the Spirit of y God. son guiados por el Espíritu de Dios. Let me ask you, Déjeme hacerle esta pregunta. who is leading your life? ¿Quién está guiando su vida? Is it the voice of your parents? ¿Es la voz de tus padres? Is it the voice of culture? ¿Es la voz de la cultura? Is it the voice of your needs, ¿Es la voz de tus necesidades physical and financial? físicamente y financieramente? Is it the voice of your desires? ¿Es la voces de tus deseos? Because there's only one way Porque solo hay una manera to know if you're a child of God, para saber si usted es un verdadero hijo de Dios. and that's if the Spirit of God lives in you Y eso es si el Espíritu Santo vive en usted. and is the one leading your life. Y Él es que está dirigiendo su vida.